Muy buenas noches, amigos. Vamos a comenzar de inmediato con nuestro programa. El miércoles de esta semana, el presidente Danilo Medina inauguró un centro de inteligencia que venía preparándose desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se utilizará para el coronavirus. Es el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa, C5I. Son modernas instalaciones que se han creado para la seguridad. 12 instituciones del Estado tendrán su punto de convergencia en ese centro. En este momento será un centro de acopio de datos para el COVID-19 y creo que es una utilización importante para estos momentos. Los periodistas ahí presentes hicimos algunas preguntas y en específico la pregunta que le hiciera a la comisión que se encontraba ahí encabezada por el presidente Danilo Medina se refiere específicamente si ese centro serviría para saber en qué lugar de la pandemia nos encontramos, en qué lugar de la curva, si es muy alta, si está muy empinada, si está aplanada y si ese centro ciertamente servirá para recopilar esos datos y de esa forma hacer una buena proyección del lugar donde estamos dentro de la pandemia. Mi pregunta, ¿esto va a ayudar a por fin a tener una curva definitiva del país para saber en qué nivel de la pandemia estamos? Gracias. Sí, gracias por esa pregunta, porque realmente esa es la pregunta que puntualiza lo que estamos haciendo aquí en el día de hoy. El tema de las pruebas y el aumento de pruebas es quizás la piedra angular del proceso de analítica epidemiológica y analítica predictiva. En otras ocasiones yo he explicado quizá algunas de las limitantes existentes al aumento de pruebas, donde por ejemplo un paso importantísimo que hizo referencia fue validar un estudio donde cambia el hisopo nasofaríngeo por saliva. Eso permite una democratización de las pruebas y aumento de pruebas. Paralelo a eso, hay esfuerzos para aumentar la capacidad del Laboratorio Nacional, de los laboratorios privados y aumentar las pruebas PCR. Paralelo a eso, hay un proceso de validación de las pruebas rápidas. ¿Preparados para hacer esa curva? Que la pueden hacer prontamente para que el país sepa a qué nivel estamos del contagio. Sí. Porque el ministro de Salud dijo en ruedas pasadas de que estaba preparando un proyecto sobre eso a raíz de un estudio independiente que se hizo diciendo hace 3 semanas que la curva iba tan peligrosa como Italia y España. Entonces no sabemos si eso sigue así, se ve que ha cambiado, pero necesitamos saber el nivel, dónde estamos de la curva, en comparación inclusive con otros países. Eso creo que daría mucha tranquilidad a la ciudadanía. Sí, si vamos bien o no vamos bien. Yo quizás quiero contestar eso rápido y darle la palabra al ministro. La precisión de los modelos depende de la data que nos entre con las pruebas. La integración de las pruebas, que inclusive el ministro Paulino tiene hace un ratico que quiere demostrar un dispositivo buenísimo que tiene, que es este dispositivo, integra las pruebas rápidas, la lee el resultado y lo envía a la plataforma que se creó de una forma automática. Eso significa que hay que tener un nivel de pruebas efectivas, positivas, para poder comenzar a hacer esa curva, una cantidad de pruebas representativas para hacer la curva. Quiere decir que la integración de las pruebas rápidas, de una forma coherente, porque es lo otro que hay que hablar. Hay que entender que las pruebas rápidas miden IgG y IgM y se necesita una ventana serológica para que sean positivas. O sea que parte de... Como pueden ver, lograr que nos responda directamente es difícil. Hasta que entró el ministro de Salud Pública, donde nos dio una explicación que hacemos un resumen aquí. Bueno, con relación a la preocupación que es la predictibilidad, lo que a usted le preocupa. Con la data disponible que está acercándose ya a las 60.000 pruebas con la suma de los PCRs y las pruebas rápidas, el Ministerio está haciendo análisis matemático de predictibilidad. Todos los sistemas de predictibilidad se basan esencialmente en exámenes matemáticos. Y si de alguna manera con lo que nosotros tenemos al día de hoy, estamos hablando que para la primera semana, última semana de mayo a las 2 semanas de junio, es la predictibilidad que nosotros estamos viendo, la movilidad posible
que estamos detectando en estos momentos. No entendimos bien las fechas. Pareciera que quiso decir que a mitad de junio podríamos tener esa curva. Un tiempo largo para saber en qué posición estamos en la pandemia. En el momento en que comenzó la pandemia, nosotros entrevistamos a la encargada de la OPS en República Dominicana. En ese momento nos dijo que teníamos los suficientes kits de diagnósticos para comenzar a evaluar si entraba en República Dominicana. El país tiene disponible para hacer lo que se llama la PCR en tiempo real en el Laboratorio Nacional. Por tanto, claro, el país dispone del medio de laboratorio para hacer la prueba. Luego, en una entrevista que le hiciéramos al ministro de Salud Pública, ahí estableció que esas donaciones eran importantes, que ya se estaban finalizando. Todavía tenían el control absoluto de las pruebas, no había laboratorios privados, solo lo hacía el laboratorio Dr. de Fillol, y eso era lento porque tenían que resguardarse de que se gastaran los reactivos, que son bastante difíciles de conseguir. Ahí anunció que venían 2.000 pruebas más, donadas por la OPS nuevamente. Mire, los primeros kits fueron donados por la OPS. Ah, por la OPS también. ¿Cuántos fueron? Cuando nosotros tuvimos el primer caso... ¿Cuántos fueron? 100. 100. Cuando tuvimos el primer caso, calificamos inmediatamente para una donación adicional, que debe llegar esta noche. Son unos 1.900, 2.000 test más. Todo el mundo se pregunta por qué no se hacen más pruebas. Eso determinaría con eficacia realmente el número de contagios que tenemos y la focalización de ellos, porque lo que tenemos ahora es solo un universo muy pequeño del universo que podría ser. Solo aquellas personas que se han hecho las pruebas son el universo que todos los días el Ministerio de Salud Pública dice como contagiados. Pero recuerden que según los estudios realizados por una persona que esté contagiada, puede contagiar de 2.5 a 4 personas. O sea que si estamos hablando de que hoy que estamos haciendo esta grabación hay unos 5.000 y pico de contagiados, uno puede hacer una proyección. Figúrese usted la diferencia que podría hacer eso y no lo sabemos, estamos a ciegas. Pero hay una explicación de por qué ahora, en este momento, no se pueden conseguir más pruebas, lo difícil que se hace conseguir más pruebas. Y por eso tenemos a Patricia León del Laboratorio de Referencia, que no hay forma de cómo agradecerle a este equipo, a este personal y a ella la labor que está realizando a favor de República Dominicana. Si no hubiese sido por ese laboratorio, no sabemos lo que hubiera pasado en el país, porque tenía las instalaciones necesarias para hacer las pruebas en cantidades que, bueno, hasta 3.000 diarias si hubiera el kit de diagnóstico, porque cuando no falta una cosa, falta la otra. Por eso vamos a hacer esta conexión, esta entrevista con Patricia León y nos explique precisamente qué es lo que está pasando. Patricia, buenas noches. ¿Cuál es la dificultad para conseguir las pruebas, los kits de diagnóstico para el COVID-19? Como sabes, Nuria, en República Dominicana no se fabrican reactivos de laboratorio, ni tips, ni pipetas, ni ninguno de los insumos, ni hisopos. Entonces, hay una demanda global inmensa. O sea, todos los países están pasando por la misma situación que nosotros estamos pasando. Hay un desabastecimiento global. Entonces, hay muchas casas americanas que nos suplen reactivos. Y como tú bien sabes, los Estados Unidos están pasando por una crisis peor que la nuestra. Y entonces los envíos a República Dominicana no están siendo permitidos. Entonces, de hecho, nosotros hemos llamado a través de la Comisión de Emergencia, nos hemos comunicado con los CEO, con los presidentes de muchísimas compañías americanas, para lograr que despachen reactivos a República Dominicana. Se ha conseguido algo, pero no lo que quisiéramos. O sea, por ejemplo, hoy, gracias al Señor, le llegó de Roche,
que es una compañía suiza, pero tiene una fábrica en los Estados Unidos y de esa fábrica en los Estados Unidos hay problemas de despacho. Entonces, pero ya llegó al Laboratorio Nacional, le llegaron unos kits de reactivos, no la cantidad que ordenamos, pero llegó, vamos a decir, algo que pueden hoy empezar a trabajar. Yo no he sabido si ya arrancaron hoy, pero entiendo que ese era el plan. Y entonces, ¿qué pasa? Un día nos hace falta reactivo, otro día nos hace falta los tips, las puntas de ponerle al equipo, otro día faltan los hisopos nasofaringeos para tomar las muestras. Entonces, mañana llegaron los hisopos y nos falta otra cosa. En conclusión, son unos días muy difíciles. Hemos conseguido, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública tiene reactivos de pruebas rápidas de diferentes compañías. Nosotros hemos ayudado a hacer validaciones para esos reactivos. La comisión también ha participado en todo esto para darle apoyo al ministro de Salud Pública. Y realmente se está haciendo todo lo que humanamente se puede. Tenemos esperanza de que quizás en un par de semanas las cosas se aflojen un poco y nos puedan llegar un poco más de reactivos. Estamos haciendo diligencia. Por ejemplo, hay reactivos que son italianos, pero en Italia también tienen problemas y también tienen problemas de despacho y tampoco nos despachan. De donde más hemos conseguido despacho es de Alemania. Pero realmente nos hemos comunicado con todas las empresas americanas que fabrican y que despachan. Y estamos en línea, en cola, esperando que esto suceda. ¿Cuántos kits pueden llegar que ustedes hayan pedido, por ejemplo, debido a la cantidad de demandas que hay mundialmente? Mira, para darte un ejemplo, en salud pública, para el Laboratorio Nacional Dr. de Fillon, nosotros hicimos 2 pedidos de 150 kits, que esos son, cada kit son 198, o sea que estamos hablando de 30,000 pruebas, ¿verdad? Y de esas 30,000 que ordenamos, despacharon 6. O sea que nos despacharon 1,200. Entonces, ¿qué pasa? Ese pedido de 30,000 queda abierto y ellos van realizando despachos parciales. O sea que entendemos que van a seguir llegando y uno tiene que seguir comunicándose con la empresa y volver a llamar y decirle qué pasó y cuándo vuelven y así. Entonces, lamentablemente es una situación muy difícil por la que estamos atravesando. Por ejemplo, el ministerio habilitaron al laboratorio de Patrias Rivas también y realmente están pasando por el mismo problema de desabastecimiento, o sea, que ordenan los reactivos y que no les llegan. Con las pruebas que tienen actualmente, ¿cuántas se pueden hacer en este momento? Bueno, si al Laboratorio Nacional le pudo empezar hoy, ellos con esa capacidad, depende de lo que hagan, ellos pudieran hacer 1,200 en un día, pero yo me imagino que no las van a utilizar todas en un día. Ellos generalmente están haciendo alrededor de 300, que es lo que tenían ahora posibilidad de hacer. Entonces, pues, si quizá ponen 300, pueden añadir 300 más, pues digamos que pueden aumentar a 600. Por ejemplo, nosotros aquí, de hecho, en referencia, tenemos varias plataformas, no una sola, y no podemos tenerlas todas en uso porque no tenemos insumos. Y nosotros, por ejemplo, mira, esta semana nosotros no estamos agendando la cantidad de pacientes que acostumbramos, porque estamos este viernes esperando una orden que entre. Y lo que hacemos es que cuando vemos que, por ejemplo, vamos a estar bajito de insumos, pues agendamos menos personas para no quedarnos en cero por si hay alguien en cuidado intensivo, alguien enfermo, que haya que darle un resultado. El mínimo de pruebas que puede hacer el laboratorio de ustedes, el mínimo, ¿cuál es? Y el máximo, ¿cuál es? Bueno, yo te diría que el mínimo que hacemos son como 600. Y el máximo, hemos hecho días de 1,200. Pero nosotros, si tuviéramos todas las plataformas en uso y las compañías nos despacharan, pudiéramos hacer hasta 3,000 en un día. Lo que pasa es que realmente es muy difícil. O sea, hay una empresa que nosotros se le escribió, el gobierno le escribió, hemos hecho de todo para ver si despachan. Y realmente han despachado. Dijeron que sí, que iban a despachar y han despachado, pero me despachan 6 cajitas, que son 600 pruebas. Según tu experiencia, ¿esto puede mejorar o empeorar el conseguir los insumos
si va a haber un momento de que sí se van a poder conseguir, porque es tan importante saber un real diagnóstico del COVID para saber cómo estamos en nuestro nivel, en nuestra curva. ¿Piensas que esto va a mejorar o empeorar? No, yo pienso que va a mejorar, yo pienso que debemos de mejorar porque se han hecho muchas gestiones y estamos habilitando nuevas alternativas también. O sea, ya por ejemplo, hemos encontrado algunas casas comerciales que no estábamos utilizando, que tienen pruebas. Y ahora ya hemos pedido pruebas de esas casas para validarlas y ver si funcionan. O sea que no paramos de buscar soluciones. O sea que yo entiendo que vamos a mejorar. Y en la medida que nosotros consigamos cualquier solución, pues la vamos a compartir con los otros, con el Laboratorio Nacional, con la red privada, porque la idea es que entre todos se puedan hacer más pruebas. Bueno, Patricia, muchas gracias por aclararnos estos puntos que son importantes, saberlos. Eso nos trae tranquilidad porque uno no entiende bien por qué no se hacen miles de pruebas y así sabemos realmente cuántos somos los contagiados, cuántas personas están contagiadas sobre esto, pero ahora entendiendo la situación de lo difícil de conseguir los insumos, pues eso nos da tranquilidad y paciencia. Y gracias por todo lo que estás haciendo, la labor, sé que es de día y de noche, 24 horas, tratando de conseguir los insumos y de que se puedan hacer las pruebas. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches.